Durante más de 2 décadas, Ricky Martin fue sinónimo de brillo, éxito global y una imagen impecable que parecía impenetrable ante los conflictos personales. En la memoria colectiva, él era el artista que llevaba la alegría a cualquier escenario, el hombre que vivía una vida de ensueño, con una carrera sólida y una familia admirada. Sin embargo, detrás de los focos, detrás de los ritmos latinos y detrás de la figura pública que millones adoran, se gestaba un torbellino emocional silencioso que terminaría por estallar de la manera más inesperada. Este primer capítulo se adentra, con detalle, en el origen de esa fractura que cambiaría la vida del cantante y la de su exesposo, Joan Joseph. Desde que Ricky y Shawn Juan anunciaron su separación, el mundo entero empezó a reconstruir el rompecabezas que los había llevado a ese punto. Pero para entender la tragedia personal que ambos vivieron, hay que retroceder años atrás, mucho antes del comunicado oficial, y observar los primeros signos, las presiones internas y externas, las expectativas que ambos cargaban, y los silencios que, poco a poco, fueron minando la relación. Porque ninguna ruptura pública ocurre de la noche a la mañana. Siempre hay un antes, siempre hay señales, siempre hay heridas que no alcanzan a cicatrizar. Cuando Ricky Martin conoció a Joan Joseph en 2016, muchos describieron el encuentro como inevitable. Él un ícono latino global. Juan, un artista visual de talento creciente, con un estilo introspectivo y una sensibilidad extraordinaria. Se conectaron primero a través del arte, compartiendo visiones, conversaciones profundas sobre identidad y creatividad, y una comprensión mutua que parecía, al principio, indestructible. Las primeras entrevistas de Ricky sobre Juan dejaban entrever una emoción sincera, una especie de alivio emocional, como si al fin hubiese encontrado a alguien con quien compartir su vida en un plano íntimo y auténtico. Pero incluso en los momentos más felices, había sombras que pocos percibían. La vida pública de Ricky imponía un peso enorme sobre la pareja. Los compromisos, los viajes constantes, el escrutinio mediático y las expectativas de los fans formaban parte de un ecosistema del que Juan nunca había sido parte. Aunque él también era un artista, no estaba preparado para el nivel de exposición que implicaba estar al lado de uno de los cantantes más reconocidos del planeta. Para cualquier pareja, la mirada pública puede convertirse en un desafío gigantesco. Pero en el caso de Ricky y Juan, esa presión fue particularmente intensa. Cada aparición, cada gesto, cada publicación en redes sociales era objeto de análisis, interpretación y juicios. A veces, incluso los silencios eran vistos como señales de crisis o distanciamiento. Durante años, intentaron lidiar con eso de la manera más profesional posible. Sonrisas en alfombras rojas, fotografías familiares cuidadosamente seleccionadas, declaraciones moderadas y una imagen de armonía constante. Sin embargo, en privado, las cosas eran distintas. Personas cercanas a la pareja han señalado que la convivencia entre la vida pública y la vida íntima empezó a generar fricciones silenciosas. Juan, a pesar de su amor por Ricky, se sentía atrapado entre dos mundos: su libertad creativa y su papel como figura pública. Ricky, por su parte, se encontraba dividido entre su rol de artista global y su deseo de proteger su vida familiar. El conflicto no era evidente para el público, pero sí era profundamente real para ellos. Aunque compartían valores, metas y un cariño innegable, la exposición constante empezó a desgastar algo más profundo: la capacidad de comunicarse de manera clara, espontánea y sin miedo al juicio externo. Como toda pareja formada por dos personas con carreras creativas y exigentes, la organización del tiempo era un desafío. Ricky vivía entre giras, grabaciones, campañas humanitarias y proyectos internacionales. Juan, aunque más estable en su rutina, también viajaba frecuentemente por exposiciones, estudios en distintas ciudades y compromisos artísticos. Durante un tiempo, lograron sincronizar sus agendas, encontrando momentos para estar juntos y consolidar su familia. Pero con el paso de los años, estos espacios se volvieron cada vez más escasos.
La sensación de vida paralela comenzó a hacerse más fuerte. A veces pasaban semanas sin verse. Otras veces se reencontraban con la ilusión de recuperar el tiempo perdido. Pero la distancia emocional ya había comenzado a instalarse. La ausencia prolongada crea dudas, inseguridades, silencios que se vuelven incómodos y conversaciones que, en lugar de resolver, profundizan la herida. Personas del círculo íntimo de Ricky aseguran que él luchaba por mantener la relación viva, siempre intentando reorganizar su agenda para priorizar a la familia. Pero no siempre era posible. Las demandas de su carrera eran enormes, y él, acostumbrado a vivir para su profesión, trataba de equilibrar ambas esferas sin darse cuenta de que ese equilibrio se volvía, cada vez más, una ilusión difícil de sostener. Muchas parejas terminan no por grandes explosiones, sino por una acumulación de pequeños desencuentros. En el caso de Ricky y Joan, así fue. Amigos cercanos han mencionado que, con el tiempo, las discusiones pequeñas se volvían más frecuentes. Malos entendidos sobre horarios, diferencias sobre cómo criar a los hijos, desacuerdos sobre el manejo de la vida pública y privada, e incluso tensiones relacionadas con las prioridades de cada uno. No se trataba de peleas destructivas, sino de fricciones sutiles que, acumuladas, empezaban a dejar marcas. En ocasiones, uno de los dos esperaba más apoyo emocional del otro. En otras, uno necesitaba espacio mientras el otro necesitaba cercanía. Es la dinámica clásica de dos personas que se aman, pero que empiezan a perder el ritmo común que alguna vez compartieron. Un testigo cercano contó que, durante un viaje familiar, Juan rompió en llanto después de una discusión aparentemente insignificante. No lloraba solo por ese momento específico, sino por la sensación de estar perdiendo algo que alguna vez consideró eterno. Esa escena marcaría un punto de inflexión emocional. A medida que la relación se tensaba, la comunicación se volvió más fría. No porque no se amaran, sino porque ambos tenían miedo de enfrentar conversaciones dolorosas. Ricky, con su responsabilidad como figura pública y padre, evitaba profundizar en ciertos temas. Juan, con su sensibilidad artística, evitaba confrontaciones que lo desgastaran emocionalmente. Así, el silencio se convirtió en un habitante más en la casa familiar. El silencio en una relación no es simplemente ausencia de palabras, es un mensaje en sí mismo. Es la expresión indirecta de algo que no se quiere o no se puede decir. Y ese silencio que al principio parecía inofensivo, terminó volviéndose insoportable. Fue en uno de esos silencios prolongados, donde Juan, por primera vez, enfrentó la posibilidad de que la relación ya no tenía salvación. Según fuentes cercanas, él confesó a un amigo que sentía que hablaban mucho sin decir nada, y que esa desconexión emocional lo estaba destruyendo poco a poco. Cuando anunciaron su separación, el comunicado parecía claro, casi diplomático. Hablaron de respeto, de amor familiar, de un cierre maduro. Pero detrás de esas palabras formales había meses de dolor, dudas, conversaciones difíciles y decisiones desgarradoras. No fue una ruptura impulsiva. Fue una conclusión inevitable a un proceso largo y doloroso. Y aquí entra la dimensión más humana del relato. El momento en que Joan Joseph, lejos de cámaras, lejos de poses públicas, finalmente lloró. Lloró no por derrota, sino por la humanidad misma de aceptar que algo tan hermoso había llegado a su fin. Aseguró, entre lágrimas, que jamás imaginó ese desenlace, que una parte de él siempre creyó que, de alguna forma, podrían volver a encontrarse en el mismo punto donde comenzó la magia. Fue ahí cuando, con la voz quebrada, confesó la frase que conmocionó a quienes lo escucharon. Nunca dejé de amarlo. Solo dejé de sentirme parte de su mundo. El comunicado que anunciaba el fin del matrimonio sorprendió al mundo. Era sereno, medido, casi terapéutico. Hablaba de amor, respeto, crianza compartida y una separación tomada de manera madura. Pero la realidad detrás de ese texto fue mucho más tormentosa. Personas del círculo íntimo de la pareja
Aseguran que las semanas previas al comunicado estuvieron marcadas por discusiones profundas, reuniones en silencio, largos paseos separados por la casa y noches sin dormir. No era solo tristeza, era una mezcla de resignación, alivio, miedo y culpa. Ricky, acostumbrado a controlar cada aspecto de su imagen pública, intentó mantener la calma, pero quienes lo conocen confirman que estaba devastado. No lloraba frente a todos, pero su silencio lo decía todo. Pasaba horas encerrado, revisando fotografías antiguas, escuchando grabaciones familiares y preguntándose si había podido hacer algo más. Gwan, por su parte, vivía una montaña rusa emocional distinta. Mientras Ricky procesaba la separación lentamente, Gwan experimentaba una caída brusca. Pasó de la contención al desahogo, de la esperanza al llanto, del intento de comprensión a la confesión de un dolor que había guardado demasiado tiempo. Fue durante ese periodo que pronunció por primera vez, entre lágrimas, una frase que marcó a sus amigos más cercanos. Me duele más lo que quedó sin decir que lo que perdimos. Tras la separación, ambos intentaron mantener una rutina saludable, especialmente por el bienestar de sus hijos. Pero la ausencia del otro se volvió un elemento constante, casi físico, que acompañaba cada decisión del día. En la casa de Ricky, la casa, antes ruidosa y llena de movimiento, se volvió extrañamente silenciosa. Aunque sus hijos seguían llenando los espacios con risas y preguntas, había un eco emocional que nadie podía ignorar. Los objetos de Joan seguían en su lugar: cuadros, libros de arte, su aroma en ciertas habitaciones. Ricky evitaba moverlos, no porque no aceptara la separación, sino porque necesitaba un periodo de transición emocional. Su equipo relata que pasaba horas en el estudio, pero no trabajaba. Solo permanecía sentado, tocando acordes sin melodía, escribiendo frases sueltas en cuadernos que terminaba dejando a medio cerrar. La música, su refugio más profundo, parecía haberse quedado sin voz. En el mundo de Juan, para él, la ruptura significó un retorno abrupto a su soledad creativa. Volvió a su estudio, pero pintar se volvió imposible durante semanas. Cada intento de trazo terminaba en una frustración silenciosa. Había perdido no solo a su pareja, sino también la estructura emocional en la que había sostenido parte de su trabajo. Él mismo confesó que se sorprendía llorando sin motivo, aunque sabía perfectamente cuál era la razón. Sentía que, por primera vez en mucho tiempo, debía reconstruirse desde cero. Hubo un momento particularmente doloroso que amigos cercanos relatan con claridad. Una tarde, semanas después del divorcio, Juan reunió a 2 personas de mucha confianza en su apartamento. Llevaba días sin dormir bien, sin comer adecuadamente, sin lograr concentrarse en nada. Y ese día, finalmente, rompió. Les dijo, con la voz entrecortada: no extraño la vida que teníamos. Extraño la forma en que él me hacía sentir parte de algo. Y entonces lloró. Lloró con desgarro, con honestidad absoluta, como quien comprende que la pérdida no es solo de una pareja, sino de una identidad compartida. No lloraba por Ricky únicamente. Lloraba por sí mismo, por lo que había sacrificado, por las partes de su vida que había acomodado para adaptarse al universo vertiginoso de una superestrella mundial. En un momento, añadió otra confesión aún más reveladora: lo que más me duele es que él nunca sabrá cuánto luché para no perderlo. Esas palabras se convirtieron en el retrato íntimo del dolor tras la separación. Un dolor que nunca se vio en redes sociales, ni en entrevistas, ni en comunicados oficiales. Ambos sabían que la prioridad absoluta era proteger a sus hijos. Por eso, trabajaron juntos para que la transición fuera lo menos traumática posible. Sin embargo, incluso con toda la madurez emocional, los niños percibieron el cambio. Las preguntas inevitables. Los más pequeños preguntaban por qué Juan ya no dormía en la misma casa, o por qué había 2 hogares. Ricky trataba de explicar con suavidad, usando palabras simples pero llenas de cariño. Juan, en cambio, tenía más dificultad. Cada pregunta inocente era un golpe emocional.
Los esfuerzos conjuntos, a pesar de la ruptura, nunca dejaron de verse como padres. Programaron actividades familiares, compartieron responsabilidades y evitaron discusiones frente a los niños. Pero el ambiente había cambiado. Los abrazos familiares ya no eran completos. Siempre faltaba algo. O mejor dicho, faltaba alguien. Uno de los asistentes de la familia relató que una vez, durante una tarde de juegos, uno de los hijos más pequeños preguntó: «Papi, ¿tú estás triste?». Y Ricky, sin saber cómo ocultar el dolor, simplemente respondió: «No estoy triste contigo, mi amor, pero sí me duele el corazón un poquito». Cuando una pareja famosa se separa, las voces externas son inevitables. Algunos medios hablaron de infidelidades, otros de diferencias irreconciliables, otros de crisis personales. La presión mediática, que ya había sido una causa silenciosa de conflicto, se intensificó después del divorcio. Ricky, el objetivo constante. A él lo cuestionaban más. Su fama implicaba estar constantemente bajo escrutinio. Las redes sociales eran un campo minado. Miles de comentarios intentando adivinar las razones del divorcio, algunos críticos, otros solidarios. Ricky decidió, por recomendación de su equipo, mantenerse en silencio. Pero ese silencio aumentó el peso emocional sobre él. Sentía que debía defender su verdad, pero también sabía que cualquier palabra podía volverse un titular distorsionado. Juan, vulnerable ante la opinión pública. Para Juan, no familiarizado con el mundo mediático, la avalancha de comentarios fue devastadora. Él no buscaba protagonismo ni quería ser visto como culpable o víctima. Solo quería sanar. Pero la opinión pública le imponía etiquetas que él nunca había pedido. Según un amigo cercano, hubo un día en el que cerró sus redes y dijo: «No soy una noticia, soy una persona que está intentando sobrevivir a un corazón roto». Aunque públicamente la separación se presentó como definitiva, varias fuentes revelan que, semanas después del anuncio, hubo conversaciones privadas entre ambos. No eran intentos formales de retomar la relación, sino exploraciones emocionales. ¿Qué salió mal? ¿Quién se perdió primero? Había algo que aún podía salvarse. En uno de esos encuentros, según una persona presente en la casa, Ricky lloró por primera vez frente a Juan desde que se separaron. Fue un llanto breve, silencioso, casi imperceptible, pero significativo. Y Juan, al verlo, rompió también. Ese encuentro no los llevó a una reconciliación, pero sí a un entendimiento mutuo. No se habían dejado de amar. Simplemente se habían dejado de encontrar en el mismo camino. Tanto Ricky como Juan enfrentaron una crisis de identidad tras la separación. Ricky, él siempre había sido un hombre fuerte, estable emocionalmente, acostumbrado a sobrellevar presiones. Pero esta ruptura lo obligó a mirarse de una manera más vulnerable. Por primera vez en muchos años, sintió miedo. Miedo de estar solo. Miedo de haber fallado. Miedo de que el amor no fuera suficiente. Juan, él, en cambio, enfrentó un vacío existencial diferente. Había construido parte de su vida en torno a ese amor, a esa familia, a esa estabilidad emocional. Ahora debía reconstruir su identidad como individuo, como artista, como padre. En una conversación privada confesó: «Cuando te acostumbras a caminar junto a alguien, reaprender a caminar solo duele». Semanas después del divorcio, en un intento de reorganizar sus rutinas y planificar el tiempo con los hijos, Ricky y Juan acordaron verse en un ambiente privado, lejos de asistentes, lejos del ruido mediático, lejos de cualquier distracción. No era un encuentro romántico ni un intento de reconciliación, sino una conversación necesaria, casi inevitable, para cerrar capítulos que aún estaban abiertos. El lugar elegido fue la casa donde habían vivido antes de la separación. Llegar allí fue emocionalmente devastador para ambos. Cada pasillo, cada habitación, cada objeto despertaba recuerdos. Risas compartidas. Discusiones. Noches de trabajo. Tardes familiares. Silencios que ahora tenían otro significado. Ricky llegó primero, visiblemente tenso.
Juan llegó minutos después, respirando, intentando mantener la calma. Se saludaron con un abrazo breve, frágil, casi simbólico, una mezcla de familiaridad y distancia. Fue allí, en ese espacio que alguna vez fue su hogar común, donde ocurrió una de las conversaciones más sinceras y dolorosas de sus vidas. Durante los primeros minutos hablaron de temas prácticos: calendarios, escuelas, compromisos, viajes. Parecían dos adultos manejando una situación con madurez. Pero debajo de la superficie, ambos sabían que había algo más profundo esperando salir. Fue Gowon quien rompió el muro del silencio. Su voz temblaba, pero se atrevió a decir lo que había guardado tanto tiempo. Siento que durante mucho tiempo estuve compitiendo contra tu mundo. No contra ti, contra todo lo que te rodea. Ricky se quedó quieto, respirando lentamente. Era la primera vez que escuchaba esas palabras sin filtros. Gowon continuó. Y no sabía cómo decirte que estaba cansado. Cansado de ser fuerte, cansado de esperar, cansado de intentar entenderte sin que tú entendieras lo que yo necesitaba. Sus ojos ya estaban llenos de lágrimas. Había tratado de evitarlo, pero no pudo contenerse. Ricky, con una mezcla de dolor y culpa, respondió con voz baja. Nunca quise que te sintieras así. Pensé que lo estabas manejando mejor que yo. El intercambio fue crudo, honesto, necesario. Ambos lloraron. No como pareja que intenta volver, sino como dos seres humanos que finalmente se escuchan de verdad. Hubo un momento en esa conversación, quizá el más doloroso de todos, en el que Juan se derrumbó completamente. Estaba sentado frente a Ricky, con las manos entrelazadas, como si tratara de sostenerse a sí mismo, y dijo, con la voz quebrada: no lloré cuando nos separamos. Lloré después, cuando entendí que nunca dejé de amarte. Solo dejé de sentirme visto. Esa frase marcó el punto emocional más fuerte de toda la historia, porque no hablaba de culpa, ni de reproches, ni de traición. Hablaba de soledad dentro de una relación, el tipo de soledad más devastadora que existe. Luego añadió otra verdad que había guardado incluso para sí mismo. Durante mucho tiempo pensé que tenía que ser perfecto para estar contigo, y ese esfuerzo me rompió. Esas palabras resonaron en Ricky como un golpe emocional profundo. No respondía inmediatamente. Sus ojos se humedecieron y su respiración se volvió irregular. Finalmente dijo: yo también fallé. Fallé en escuchar. Fallé en darte el espacio para ser tú. Y siento que lo entendí demasiado tarde. Fue un momento de humanidad absoluta. No de culpabilidad, sino de comprensión mutua. Después de escuchar a Juan, Ricky decidió abrirse también. Confesó que, aunque intentaba equilibrar su vida profesional con la familiar, muchas veces no lograba desconectar de la presión mediática. Dijo con sinceridad: quería ser el padre perfecto, el esposo perfecto, el artista perfecto. Y terminé siendo una sombra de todos ellos. Y luego mirando directamente a Juan: si pudiera reparar todo lo que se quebró, lo haría. Pero sé que ya no es justo pedírtelo. Fue la primera vez que Ricky admitía públicamente, aunque fuese en privado, que parte del desgaste de la relación había sido consecuencia de su vida pública, de su ritmo laboral, de las exigencias interminables del mundo del entretenimiento. Y también fue la primera vez que ambos aceptaban que el amor no siempre es suficiente para mantener un matrimonio vivo. Después de llorar, hablar, escuchar y revelar lo no dicho, hubo un silencio largo, profundo, pero distinto al que los había separado. No era un silencio incómodo, era un silencio que decía: ahora sí lo entiendo todo. Ricky se levantó primero y, sin decir palabra, se acercó a Juan. Él también se puso de pie. Se abrazaron durante un tiempo difícil de medir. No era un abrazo de reconciliación. Era un abrazo de agradecimiento, de despedida emocional, de liberación. Un abrazo que cerraba una historia sin destruirla. Después de aquella conversación, Juan experimentó un cambio interno. Por primera vez desde el divorcio se sentía ligero. No porque el dolor hubiese desaparecido, sino porque al fin había logrado decir lo que llevaba dentro. Volvió a su estudio con una energía nueva. Sus primeras obras tras la separación reflejaban fragilidad, pero también libertad. Colores más suaves, trazos más honestos, formas que hablaban de reconstrucción,
Él mismo explicó a un amigo cercano: "No estoy curado, pero estoy empezando a respirar". Comenzó a retomar su vida social poco a poco, a viajar, a aceptar exposiciones, a reencontrarse con partes de sí mismo que había dejado de lado. El llanto ya no era devastador, era liberador. Sabía que había amado profundamente, y eso no era un fracaso. Era una parte esencial de su historia personal. Para Ricky, el camino fue diferente. No se volcó en el trabajo inmediatamente. No huyó hacia nuevas giras ni nuevos proyectos. En cambio, se dedicó a su familia, a sus hijos, a estar presente, a escucharlos, a acompañarlos, a construir una nueva dinámica familiar basada en estabilidad emocional. También retomó la terapia con una dedicación mayor, no porque estuviera roto, sino porque necesitaba entenderse a sí mismo con mayor profundidad. Necesitaba descubrir qué partes de su vida estaban sostenidas por automatismos y cuáles debían reconstruirse desde la autenticidad. En conversaciones privadas, confesó: "He vivido años para el mundo. Ahora quiero aprender a vivir para mí". Y así comenzó un proceso lento, pero firme, de transformación personal. En una última conversación con amigos cercanos, una de esas noches donde el corazón habla sin barreras, Guan confesó lo que se convertiría en la verdad final, la más íntima, la más dolorosa, pero también la más liberadora. "Yo no dejé de amar a Ricky. Lo que dejé fue la esperanza de que pudiéramos seguir siendo los mismos". Y luego, con lágrimas cayendo sin resistencia, añadió: "A veces el amor no se pierde, simplemente cambia de forma". Esa frase resume la esencia de toda esta historia. No fue un divorcio por falta de amor. No fue un final violento. No fue una ruptura de enemistad. Fue el cierre natural de un ciclo donde dos personas se amaron profundamente, pero, con el tiempo, dejaron de caminar en la misma dirección. Hoy, meses después del divorcio, Ricky y Guan no son enemigos. No se evitan, no se recriminan. Se respetan, se escuchan. Comparten la crianza de sus hijos con madurez y cariño. Ambos reconocen que esa historia, con sus luces y sombras, fue una de las etapas más significativas de sus vidas. Y mientras el mundo interpreta rumores, titulares y teorías, ellos prefieren quedarse con lo que realmente importa. Los momentos felices, las risas, los proyectos compartidos, los hijos que los unieron, y la certeza de que, aunque el matrimonio terminó, el cariño nunca desapareció. La tragedia de esta historia no fue la separación. La tragedia fue todo lo que ambos tuvieron que callar antes de aceptarse, antes de escucharse, antes de llorar de verdad. Pero también hubo belleza, belleza en la sinceridad, belleza en la vulnerabilidad, belleza en la valentía de cerrar una historia sin destruirla, porque ese es el verdadero final. Dos hombres que, a pesar de todo, eligieron despedirse desde el amor y no desde el rencor. La historia de Ricky Martin y Guan Joseph no es simplemente la crónica de un divorcio entre dos figuras públicas. Es, ante todo, un recordatorio profundamente humano de que incluso los amores más sinceros pueden transformarse, desgastarse y llegar a un final que nadie esperaba. Detrás de los focos, de los escenarios y de las apariencias perfectas, hay corazones reales que sienten, sufren, luchan y, finalmente, encuentran la valentía para aceptar que el camino compartido ha llegado a su punto final. Lo que queda de esta historia no es el dolor, sino la madurez, el respeto y la capacidad de ambos para seguir adelante sin destruir lo que construyeron. Ricky renació desde el silencio interior. Juan renació desde la vulnerabilidad. Y juntos demostraron que el verdadero amor no siempre significa permanecer unidos, sino permitir que el otro encuentre su paz. Esta tragedia mediática se convierte, así, en una lección universal, que el amor puede cambiar de forma, pero nunca pierde su valor, que incluso después de las lágrimas más dolorosas, siempre existe un nuevo comienzo. Si esta historia te ha conmovido, si te interesa conocer más relatos profundos sobre las vidas de las celebridades, sus luchas ocultas y sus verdades nunca contadas, te invito a apoyar este canal. Suscríbete ahora. Activa la campanita de notificaciones. Deja tu comentario para que juntos
Sigamos descubriendo el lado humano detrás de los grandes nombres del espectáculo. Tu apoyo ayuda a que este proyecto continúe creciendo y a que podamos seguir creando contenido exclusivo, emocional y lleno de significado. Gracias por spinning con nos.